Asia concentra 2/3 de la población mundial y lo cierto es que para poder trabajar esos mercados hay que conocerlos. Hemos intentado desde IGAPE y desde las cámaras de comercio gallegas bascular nuestra oferta de acciones promocionales cada vez más hacia estos mercados. Estoy pensando sobre todo en Asia y en África. Y realmente creo que empieza a dar sus frutos. Hay cada vez más interés por parte de las empresas en acudir a estos mercados. Creo que cada vez vamos a tener también más éxitos comerciales en estas zonas. Son países cuya realidad social, económica y cultural muchas veces no es bien conocida. Ayer bromeábamos Adolfo Romero, que es el ponente de hoy, y yo, que a veces pensamos que los kazajos viven en yurtas. Puede que haya algún kazajo que viva en yurtas, pero lo normal no es eso. Es un país que ya está saliendo de las vías de desarrollo para ser un país, una economía desarrollada, que tiene enormes fortalezas, una población importante y que es un mercado muy interesante en muchos aspectos. Lo mismo pasa con otras repúblicas de Asia Central, y no digamos ya pues, con los grandes gigantes asiáticos como China o India, sin olvidarnos, por ejemplo, pues de realidades como la de Indonesia, con 310 millones de habitantes y una renta per cápita que crece a doble dígito anual. Lo cierto es que todos esos países representan oportunidades tremendas. Quisiera recordar también un poco a África, que a veces es una gran olvidada. Estamos hablando de 810 millones de personas de población total y con una economía que también crece a niveles que en Occidente no son absolutamente inalcanzables y desconocidos. Bueno, pues para dar un paso más en ese acercamiento a los mercados que hasta ahora hemos considerado un poquito más exóticos y que cada vez van generando y suscitando un mayor interés por parte de las empresas, contamos hoy con Adolfo Romero de Marcelo, director y fundador de SKZ Global Eurasia. Es una consultora que bueno, ha participado de la mano de diversos organismos, ICEX, por ejemplo, en la promoción y el establecimiento de contratos, acuerdos, contratos comerciales importantes, incluso, bueno, pues alguno que él tendrá ocasión de comentarnos, en Asia Central especialmente. Y yo lo único que voy a hacer es darle la palabra y dejar que sea él el que nos ilustre. Estaré pendiente de todas las preguntas que quieran ir planteando los asistentes para que al final de su exposición podamos abrir un turno de coloquio. Muchas gracias a todos, bienvenidos, y Adolfo, cuando quieras. Muchas gracias, José Manuel, y muchas gracias a todos los asistentes a este webinario. Bueno, a mí me gusta empezar mis webinarios sobre Asia Central y Cáucaso principalmente derribando ciertos mitos, ¿no? Nosotros ya llevamos más de 11 años trabajando en Asia Central y he escuchado en innumerables ocasiones que son mercados donde no se hace nada sin pasar por caja, que los TANES son mercados pequeños y pobres, que solo venden los rusos y los chinos, que son países de alto riesgo de impago y es muy difícil hacer negocios, o que la logística es imposible y que cruzar las aduanas es una lotería, ¿no? Bueno, pues a mí me gusta desmentir todas estas frases y tópicos porque son mercados donde ya la corrupción es la excepción, donde encontramos mercados grandes, tanto en población como en riqueza, donde socios europeos
como puede ser Alemania, Italia o Francia, venden 10 veces más que nosotros. No es una cuestión de que solo vendan los rusos y los chinos, que obviamente lo hacen y mucho. Pero es que hay otros competidores europeos que lo hacen por 10. ¿Son países de alto riesgo de impago? Pues nosotros en 11 años de historia hemos tenido solo un servicio de recobro de impago y al final acabó pagando. O sea, realmente son buenos pagadores, gente formal. ¿Y la logística? Bueno, es un país sin salida al mar. Bueno, es un país, es una zona, especialmente Asia Central, que no tiene salida al mar abierto. Obviamente la logística es un reto, pero eso no significa que los italianos no tengan el mismo reto que nosotros o que los alemanes, ¿no? Entonces, me gustaría que ya intentáramos resetear todas estas ideas y empezáramos desde cero, ¿no? A intentar ver estos países como países de oportunidad y nichos en el mundo donde podemos hacer negocio, ¿no? Bueno, vamos a hacer una presentación de aproximadamente 35 minutos, 40 minutos. Os voy a explicar un poco el bloque, Asia Central, Cáucaso, quién es quién, porque a veces nos liamos con los TANES, qué es Azerbaiyán, qué es Kazajstán, qué es Uzbekistán. Os voy a poner simplemente en el mapa, os voy a decir quién es quién. La situación actual de los países, vamos a centralizar nuestra charla solo en Kazajstán y Uzbekistán en esta ocasión. Oportunidades de negocio en estos dos países y tips para un aterrizaje sin riesgo. Al final, si queréis hacer cualquier pregunta, estaré encantado de responderla. Bueno, nosotros somos una consultora especializada en Asia Central y Cáucaso y el bloque euroasiático en su conjunto, ¿no? Empezamos en 2010, yo fui becario ICEX en la Oficina Comercial de España en Kazajstán, en Almatý. Y a partir de ahí pues fundamos una consultora con Kazajstán, de ahí nuestro nombre, ESKZ, de España-Kazajstán, y a partir de ahí empezamos a expandirnos, ¿no? Nosotros empezamos desde Asia Central a expandir nuestro negocio. Actualmente tenemos delegaciones pues, en todos los países del bloque exsoviético. Tenemos equipo formado por analistas y consultores locales, eso nos da un acercamiento muy potente a los mercados. Hay que decir que tenemos un hándicap frente a otros países europeos, que es que solo tenemos una oficina comercial en todo el bloque Asia Central y Cáucaso, ¿no? Son 8 países y solo tenemos una oficina comercial que es Kazajstán. Eso nos hace estar en inferioridad. Hemos hecho ya más de 1000 proyectos para el sector público-privado y bueno, la verdad que tenemos una visión muy, muy global de todos los sectores y la economía de estos países. Hacemos los servicios tradicionales de consultoría de internacionalización. Ahora mismo estamos poniendo un foco muy importante en las agendas virtuales y misiones comerciales virtuales. Están funcionando muy bien. El país se ha adaptado muy bien a esta nueva forma de hacer negocios y por tanto, lo que era imposible hace 1 o 2 años, que era hacer videoconferencias con kazajos, uzbecos o turkmenos, ¿no? Hoy en día es una realidad y además que va muy bien. Bueno, vamos al tema que nos ocupa hoy. Lo primero es dónde está Asia Central y Cáucaso. Parece una obviedad, pero no lo es tanto. Muchas veces no sabemos qué país es Kazajstán, cuál es Uzbekistán. Bueno, pues Kazajstán es este gran país que está aquí, es el 9º país más grande del mundo. Y nosotros vemos el mapa hace ya muchos años desde este prisma, ¿no? No lo vemos como una zona que está lejos de todo, sino la vemos como una zona que está en medio de todo. Es un lugar geoestratégico muy importante que está entre 3 BRICS, Rusia, China e India, que tiene acceso directo a los países del Golfo, que es una puerta a Europa y de hecho se está posicionando cada día más como un hub logístico que unirá el continente asiático con el europeo, ¿no? Al final todo está enfocado y por esa vía van muchos proyectos multilaterales y mucha inversión internacional, es a desarrollar corredores que unan China y Europa para una mejor logística, ¿no? Y que acorte el tiempo en el transporte y acabe abaratándose, ¿no? O sea, que la logística poco a poco irá siendo una barrera que cada vez es menos barrera, ¿no? Este gran país es Kazajstán, como decía, y este de aquí alargado es Uzbekistán, ¿no? Aquí lo podemos ver un poco más en detalle, ¿no? Vamos a estudiar hoy Kazajstán y Uzbekistán, aunque el bloque de Asia Central lo compone también Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán. No tenemos que pensar en otros países como Pakistán o Afganistán, no es lo mismo, no tenemos... bueno, hay ciertas similitudes, como no, por cercanía, pero el bloque de Asia Central está más cercano a la cultura soviética o antigua Unión Soviética, rusa, ¿no? Tenemos más en común con ellos. También hay una mezcla
importante o influencia persa, por la cercanía también con Irán y países de la zona. Y los países del Cáucaso serían estos tres: Georgia, Azerbaiyán y Armenia. De todos ellos, el único que tiene acceso al mar es Georgia, que por tanto le convierte en un acceso natural muy bueno para nuestras mercancías, y de hecho suele ser uno de los países que mejor sale posicionado en los rankings de exportaciones, porque es una puerta de entrada, ¿no?, a otros países. En ocasiones esta entrada de la mercancía no significa que la mercancía se quede ahí, sino que puede acabar en Kazajistán o Uzbekistán, pero bueno, es una entrada natural, ¿no? La otra entrada sería por el norte, por Rusia, por el puerto de San Petersburgo, otro puerto, y llegada por tren o camión, ¿no? Entonces, bueno, hoy nos vamos a focalizar en Kazajistán y Uzbekistán, ¿de acuerdo? Para que, bueno, ya sabéis que Kazajistán, Azerbaiyán son países petroleros. ¿Por qué? Pues porque el Caspio es donde está el petróleo, ¿no? Aquí está el dinero, ¿no? Entonces, países como Turkmenistán, como Irán, como Azerbaiyán o Kazajistán son países petroleros. Los otros no. Los otros tienen a lo mejor gas, otros recursos, pero no petróleo. Bueno, dicho esto, ¿quién es quién en concepto tamaño, ¿no? Bueno, yo quiero haceros ver el bloque de nuestra zona de trabajo como un todo, ¿no? O sea, tenemos por una parte el mercado CIS. El mercado CIS es, digamos, el heredero de la antigua Unión Soviética. Cuando se separan los mercados, pasan a denominarse una especie de comunidad de estados independientes. Ahí tenemos a países como Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Tayikistán y Uzbekistán. También son socios Turkmenistán, Georgia y Ucrania, ¿no? Entonces, entre todos ellos nos vamos a 240 más 50, casi 300 millones de consumidores, ¿no? Después hay otro concepto importante que hay que saber, que es el mercado de la unión aduanera. La unión aduanera es una unión económica, no de libre tránsito de personas, pero sí de mercancías, que está comprendido entre Armenia, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Rusia. Entre todos ellos hacen 182 millones. Es importante tener en el mapa la unión aduanera porque hay ciertas normas, especialmente de embargos que se le impusieron a Rusia desde 2014 por el conflicto que tuvieron con Ucrania, sanciones impuestas por Estados Unidos y Europa, Unión Europea, que, bueno, afectan indirectamente a Kazajstán, uno de los países que vamos a hablar hoy. Después os contaré un poquito más sobre esto. Y después tenemos el mercado de Asia Central y Cáucaso, que son 80 millones de personas, que englobarían a los TANES más los tres países pequeños del Cáucaso, ¿vale? Ahí nos vamos a 80 millones. Y ya para ir concretando la charla de hoy, el mercado de Kazajistán estaría en torno a los 20 millones de personas y el mercado de Uzbekistán en torno a los 35. Bueno, ¿quién es quién en materia económica, ¿no? y de potencial en Producto Interior Bruto? Bueno, Kazajistán es el país más grande si lo comparamos por Producto Interior Bruto, es el país que tiene mayores reservas de petróleo, es un país rico en reservas naturales, incluso minería. Bueno, es un país, ellos dicen que caminan por la tabla periódica, y es cierto, tienen prácticamente todos los minerales. Después tenemos a Uzbekistán y Azerbaiyán, que son los segundos un poco así en el ranking, ¿no? Que son países que están en crecimiento, que continúan crecimiento. Precisamente Uzbekistán, nosotros prevemos que tenga un recorrido de crecimiento bastante grande, que puede incluso duplicar su PIB en los próximos años. Pero bueno, aquí podéis ver que el crecimiento 2019 esperado era de media 5,4. Este crecimiento se ha ido cambiando, obviamente, por cuestiones de COVID, pasando a un 3% en 2020 o sea, a un menos 3% en 2020, y ahora en 2021 lo que tenemos esperado es un crecimiento otra vez medio de un 4,5. Como podéis ver, los países más o menos están recuperando todos la senda de crecimiento. Hay algunos países que han fallado su predicción, como puede ser Armenia, que tuvo un conflicto con Azerbaiyán reciente y le ha afectado especialmente a ellos, a Azerbaiyán no, como vencedores, y además es un país mucho más fuerte. Entonces, bueno, aparte de esto, casi todos los países van a volver a la senda de crecimiento de 2019 porque el COVID ha pasado un poco por encima, ¿no? Eso es lo importante que tenemos que saber. En cuestión de quién es quién,
en renta per cápita y renta per cápita por poder de compra, o sea, el renta per cápita por poder de compra es la barra azul claro. Aquí podemos ver, a mí es la que más me gusta porque hace un poco la comparativa entre países del mundo por poder de compra, estandarizando un poco este criterio, ¿no? Entonces podemos comparar peras con peras, ¿no? En este caso, Kazajstán se va a 27.500 dólares, es una renta bastante alta, un poder de compra bastante alto. Le sigue Turkmenistán y Azerbaiyán y otros países. Uzbekistán, ¿qué le pasa? Pues bueno, Uzbekistán lo que le pasa primero es que tiene una población mucho mayor que los demás. Entonces, al tener un PIB más pequeño que Azerbaiyán y Turkmenistán, pues bueno, este dato se desvirtúa un poco. ¿Y qué pasa además? Porque hay una economía sumergida tremenda, además de una gran desigualdad. Pero Uzbekistán apunta a que dentro de muy poco, y ahora veréis por qué, va a ocupar probablemente el segundo puesto y acercándose cada día más a Kazajstán. Para nosotros es el país que tiene mayor potencial de futuro en la región. Bueno, vamos a hablar ahora de Kazajstán y de Uzbekistán en concreto, ¿de acuerdo? Bueno, yo dejo esta frase porque refleja un poco la filosofía de Kazajstán, ¿no? Como país con recursos, país petrolero. Samruk-Kazyna, que es el Fondo Soberano de Kazajstán, en 2020 dijo que planeaba invertir 38.000 millones en oil and gas, ¿no? En oil and gas y desarrollo de minería, transporte, logística y energía, ¿no? O sea, son cifras increíblemente grandes, ¿no? Pues esta es la filosofía de Kazajstán. Kazajstán es una capital, bueno, es un país que su capital es Nur-Sultán, antes se llamaba Astana, que os sonará por el equipo ciclista, que es muy popular, pero ahora le han cambiado el nombre recientemente, hace un año y algo, porque ya su presidente de histórico, Nursultán Nazarbayev, pues bueno, fue sustituido por un nuevo presidente y se le ha dado el nombre a la capital en su honor, ¿no? Como veis, es una capital moderna, podría ser una ciudad moderna de Emiratos Árabes o cualquier otra, ¿no? O sea, y va cambiando cada día, es impresionante el desarrollo que ha tenido Astana. Por otra parte, Almaty, que está más al sur, rodeado entre montañas, este es el principio o el fin del Himalaya, depende de cómo lo veamos, y está rodeado entre montañas preciosas. O sea, podría imaginarte que estás en Suiza, por un momento. Yo he vivido ahí casi 2 años y la verdad que es una ciudad increíble. Aquí es donde se concentra el epicentro del comercio. Casi todo lo que trabajéis en consumo, retail, aquí es donde están vuestros importadores más importantes. Os voy a contar un poco unos datos clave de lo que es Kazajstán. Como he dicho antes, Kazajstán cambió su presidente recientemente. Estuvo, bueno, Nursultán Nazarbayev desde el año 91 hasta, como digo, hace un año y pico. El nuevo presidente es Kassym-Jomart Tokayev, desde junio de 2019. Fue una transición muy dulce, no hubo conflictos, la verdad que todos esperábamos a ver qué pasaba y fue un modelo, ¿no? Un poco de democracia en progreso, obviamente, no es una democracia plena, no se puede hablar de ello, pero intenta cumplir esos estándares con elecciones democráticas al Parlamento y al Gobierno. Bueno, es el 25 en el puesto del ranking, en el ranking del Doing Business del Banco Mundial, de 190 países. Por tanto, ocupa un puesto bastante aceptable y que a mí realmente me sorprende muchísimo. Que Kazajstán se posicione tan bien entre 190 países. La verdad es que cada día está mejor posicionado y esto es porque las cosas funcionan bien. Es el primero en protección de inversor minoritario. Que esto es un dato muy importante, especialmente para aquellos que trabajáis con proyectos de inversión y en el cual metéis capital, ¿no? Pues estar el primero en protección de inversión minoritaria significa que hay seguridad jurídica, que no es una república bananera, ¿no? Entonces, en materia de relaciones bilaterales con España, tenemos muy buena relación con el país y España. Tenemos una comisión mixta intergubernamental que se celebra un año en España y otro año en Kazajstán. Tenemos acuerdos entre Byterex, FIEM. Byterex es un holding nacional, y FIEM y Cofides, que lo conocéis, que son entidades de crédito de España que pueden ayudarnos a hacer proyectos, ¿no? De hecho, en CESCE no tenemos restricciones a corto plazo y está sujeto a operaciones a largo plazo. Como os he dicho antes, el crecimiento esperado del PIB
varía según la fuente, ¿no? Pero va a estar en torno al 2,5-3% en 2021. La estructura del Producto Interior Bruto de Kazajstán, pues hidrocarburos ocupa un puesto muy importante, el 25% es minería, en segundo lugar. Ten en cuenta que es un país que, como he dicho antes, tiene muchísimos recursos naturales, entre ellos es el número 1 en reservas de cromo, es el número 1 en producción de uranio, es el quinto del mundo en plata, quinto del mundo en producción de carbón, quinto del mundo en producción de plomo, y puedo seguir, ¿eh? O sea, es increíble. Y después, bueno, la agricultura y ganadería, que cada día está más presente, innovando en nuevos sistemas de producción, en temas de agricultura intensiva, etcétera, etcétera, ¿no? Construcción y logística ocupa un puesto muy importante. ¿Cuáles son los principales socios comerciales? China y Rusia, obviamente, eso no lo vamos a discutir, pero fijaos en el dato de Italia, Alemania, Estados Unidos, países que, o Corea, ¿no? O sea, del sur, que son países competidores directos de España y que no están más cerca que nosotros, obviamente un poquito más cerca, pero hablamos que Corea tiene 3.400 millones, Italia 1.500 millones, Alemania 1.400 millones, o sea, realmente estamos exportando 10 veces menos, o sea, no tiene sentido, ¿no? Al final es una cuestión de acción comercial y de poner el foco en estos países, porque nosotros tradicionalmente lo hemos puesto en otros. América, países americanos, Norte de África, Magreb, etcétera, ¿no? Pero esta zona la tenemos muy descuidada. ¿Exportaciones a Kazajstán por sector? Bueno, las exportaciones totales españolas en 2020 han aumentado, curiosamente, lo cual no es habitual en tiempos de COVID. Nosotros somos unos creyentes de que Asia Central va a salir muy, muy, muy rápido de la crisis del COVID porque ha pasado muy por encima, y esto se refleja también que en 2020 se mantienen sus compras desde España, ¿no? Especialmente la industria y tecnología son tradicionalmente lo que más exporta España, seguido de bienes de consumo y agroalimentarios. Concretamente, lo que más se exporta es la moda, la industria aeronáutica, materiales de construcción, productos de origen vegetal, tecnología para la industria agroalimentaria, tecnología agrícola, industria química, etc., ¿no? Bueno, en las exportaciones gallegas, bueno, Galicia ocupa un 7º puesto. Es verdad, bueno, en 2020 se ha exportado 3,8 millones, pero bueno, en 2019, que es un año un poco más normal, ¿no? Antes del COVID estaban más cerca de los 9 millones. La tendencia fue creciente desde 2015 hasta 2019, se ha visto interrumpida ahora en este año de COVID. El principal sector exportado es el industrial, seguido de bienes de consumo, y hay ausencia o muy poca presencia de agroalimentarios y bebidas. Esto hay que cambiarlo porque me sorprende, ¿no? este dato. Hay que intentar tomar posición y cuota de mercado en este sentido. ¿Qué es lo que más exporta a Kazajstán? Pues industria química y moda ocuparía gran parte de este queso, del pastel. Después seguido de materias primas, tecnología agrícola, equipos de protección y seguridad, equipamiento para colectividad, materiales de construcción, tecnología de envase y embalaje. Aquí, sin duda, hay mucha más cabida para empresas de la región que trabajen en otros sectores como el agroalimentario, sin duda. ¿Qué importamos desde España? Bueno, desde España importamos especialmente hidrocarburos. Crudo y productos químicos y minerales. Bueno, vamos a pasar con Uzbekistán. Uzbekistán para nosotros es el país con mayor perspectiva, pero ya no solo entre estos dos. Nosotros lo vemos como el país con mayor potencial de todo el bloque euroasiático. Si entendemos Eurasia desde principio de Rusia hasta prácticamente final de Kazajstán, Kirguistán, pasando por Irán, o sea, todo este bloque, para nosotros, el país con mayor potencial es Uzbekistán, con mucha diferencia. También lo piensa en la revista The Economist, que lo nombró el país del año en 2019 por todos los cambios, reformas y el potencial futuro, ¿no? Uzbekistán es un país que lleva creciendo por encima del 6%, se ha llevado creciendo muchísimos años, desde 2007. Aquí justo fue el momento del cambio de presidencia. Esto es un hito importantísimo porque realmente se ha convertido en el país con mayor potencial porque en ese momento se cambió el presidente, porque la anterior era una presidencia muy proteccionista, muy autocrática. En este sentido ya realmente
tenemos la gran suerte de que el nuevo presidente cambió radicalmente la política restrictiva del país y la liberalizó, y actualmente pues, es un país que está recibiendo inversión extranjera a unos niveles increíbles, apoyo multilateral de los grandes organismos que antes no recibía precisamente por la ausencia de derechos humanos, libertad, transparencia, etcétera, etcétera, y que está previsto que ya después de una caída ligera que ha tenido con el COVID, porque incluso es uno de los pocos países del mundo que ha seguido en positivo en 2020, no ha llegado a estar en negativo, ha estado creciendo en torno al 0 y pico, 1%, ya en 2021 esté creciendo otra vez de nuevo al 6-7%. Esta caída de aquí del PIB fue realmente un saneamiento de la economía. Había un tipo de cambio B, bla, 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 o sea, muchas irregularidades se corrigieron y el país ha seguido creciendo. Pero no significa que su economía haya caído por nada, todo lo contrario, se ha saneado y está más fuerte. ¿Cómo es Uzbekistán? Bueno, Uzbekistán es uno de mis países favoritos del mundo también ya no en lo económico y en los negocios, que lo es, sino también en la belleza de sus ciudades, ¿no? Tiene ciudades como Samarcanda, Bujara, Jiva, son ciudades milenarias, una de las ciudades más antiguas del mundo, se conserva su arquitectura, es una arquitectura única, aparte se come muy bien y la gente es tremendamente hospitalaria y es un país muy seguro. O sea, potencial turístico lo tiene todo y de hecho ya se estaba notando en 2019 cuando nosotros, 2019-2020, a principios de 2020, últimos meses donde vimos turistas por desgracia, había cada día más autobuses de turistas por todas las ciudades y los rincones de Uzbekistán, ¿no? Y de hecho la guía Lonely Planet la situaba como uno de los 10 países a visitar en 2019 y 2020, ¿no? Y esta es Tashkent, ¿no? Que es una ciudad pues, más moderna que está cambiando cada día. Bueno, la realidad es que Tashkent, el Tashkent de hace 10 años no tiene absolutamente nada que ver con el Tashkent de ahora y se está transformando enormemente, ¿no? Con el potencial en construcción y el crecimiento de la construcción que está teniendo. Bueno, datos clave. Cambio de presidente en 2016, los cambios reales se empiezan a ver en 2018. Durante esos 2 años son años de transición, que lo podemos ver ahí en la gráfica, que había una cierta caída, corrección de todo, limpieza, y el país empieza a ver cambios reales en 2018. Hay una gran riqueza cultural, arquitectónica y gastronómica y un potencial tremendo, todos coinciden en eso, para el turismo. E inversiones que vienen en ese sentido millonarias. España no tiene oficina comercial, las cosas que se hacen con ICEX en Uzbekistán vienen desde Rusia, lo cual para nosotros es un hándicap. Tengo que ser sincero en esto, porque estar en el terreno aporta muchísimo, especialmente en este tipo de mercados. Se ha liberalizado la economía, como decía, las aduanas, los pagos en moneda extranjera. Esto era otra limitación que ponía el anterior gobierno, no se podía hacer transferencias en dólares, obviamente nadie hacía negocios, ¿no? Las transferencias actualmente no hay ningún tipo de limitación, podemos trabajar en dólares, en euros, sin ningún tipo de problema. Para CESTE, misma calificación, sin restricciones a corto plazo, sujeto a largo plazo y, como decía antes, se espera que el crecimiento del país esté rondando entre el 6 y el 7%. Estructura del PIB en este caso no es un país petrolero, no es un país de recursos, especialmente como tiene Kazajstán. Su primer sector importante es servicio y construcción, seguido del industrial. Es un país mucho más industrial que Kazajstán, tiene una industria mucho más diversificada. Kazajstán, al ser un país petrolero, en ese sentido se ha acomodado y no tiene una industria, no desarrolla una industria interesante, ¿no? Que ahora quiere poner en marcha con políticas de diversificación muy importantes, pero la base ya la tiene Uzbekistán. Uzbekistán sí que es un muy buen fabricante de prácticamente todo, lo que pasa es que necesita muchísima tecnología. Sí que tiene gas, tiene reservas de gas, tiene minería, muy buenas reservas de oro especialmente, y el sector de automoción es bastante importante. De hecho, estamos viendo cómo empresas tan importantes como Volkswagen están ya implantándose en Uzbekistán en este año pasado, ¿no? Y la agricultura, ¿no? La agricultura, este tema no lo he mencionado antes, Kazajstán es uno de los mayores productores del mundo de grano y Uzbekistán sería uno de los mayores productores del mundo de algodón. Por eso también es muy importante para empresas del sector textil que están moviendo sus inversiones a Uzbekistán como país fabricante, ¿no? Por su mano de obra todavía más económica. El desarrollo de los invernaderos está creciendo muchísimo también. Por otra parte, las importaciones.
igual que pasó con Kazajistán, China y Rusia, cierto, pero después tenemos a Corea, tenemos a Turquía, tenemos a Alemania, que están exportando mucho, mucho más que nosotros, ¿no? O Japón o Italia. ¿Qué exporta España a Uzbekistán? De nuevo, se repiten las exportaciones principalmente de productos industriales y tecnología, seguido de agroalimentarios y bienes de consumo. Caen ligeramente las exportaciones de consumo y agroalimentario, pero como podéis ver, se mantienen las exportaciones a Uzbekistán. De nuevo, se repite el patrón con Kazajistán y en 2020, año de COVID, el país sigue estando en los mismos niveles que en 2019. Esto es muy importante. ¿Qué exportamos concretamente? Maquinaria para construcción, materiales de construcción, industria aeronáutica, máquina herramienta, equipos y componentes electrónicos e informáticos, maquinaria textil, moda, etcétera, industria química, etcétera. Aquí Galicia sale un poco peor parada en el puesto 11 con unas exportaciones muy, muy pequeñas. Tenéis simplemente 180.000 euros de 36,4 millones que exporta España. De nuevo, aquí quizás hace falta mayor interés por las empresas de la región en el mercado y ojalá que os podamos ayudar a mejorar este ranking poco a poco. Las exportaciones han sido irregulares desde el 2015. El principal sector ha sido el industrial, de nuevo, seguido por agroalimentarios y bienes de consumo. Concretamente, se ha exportado desde Galicia industria agroalimentaria. Aquí concretamente hemos visto exportaciones de aceite de oliva, tecnología para la industria alimentaria, materiales de construcción, moda, equipos de manipulación de fluidos y equipos de protección y seguridad laboral. Por otra parte, quería ver un poco el escenario global de la región, ¿no? Para nosotros la región de Asia Central y Cáucaso tiene muchísimas similitudes. Digamos que para nosotros tiene todo el sentido del mundo comercial trabajarlos conjuntamente, como un bloque, se puede decir. Por tanto, me gusta siempre ver, en términos generales, cómo están las exportaciones, en este caso de Galicia, con la región. Como podemos ver, Kazajistán es el número 1 en recepción de exportaciones gallegas, pero le sigue Georgia bastante cerca y Azerbaiyán. Por tanto, estamos viendo que del bloque Asia Central Cáucaso tenemos 50-50, ¿no? O sea, creo que en ambos bloques convendría hacer una mayor acción comercial porque sí que hay exportación, sí que hay negocio, ¿no? Ya actualmente el total de las exportaciones a la región, si lo vemos como un todo, han sido más de 10 millones en 2020, pero fueron 20 millones en 2019, que no está nada mal, con una tendencia alcista desde 2015. Bueno, aquí lo ideal sería que países como Uzbekistán, que tenéis unas cifras muy, muy humildes, crezcan porque tiene un potencial enorme, porque es el país que tiene mayor población de toda la región. Tiene el censo es poco fiable, pero podemos estar entre 35 y 40 millones de habitantes en Uzbekistán, frente a los 4 millones de Georgia o a los 10 millones de Azerbaiyán o los 20 de Kazajistán. No tiene por qué ser esta cifra, no podemos conformarnos con esta cifra, ¿no? Es lo que os quiero transmitir. ¿Qué se ha aportado más al bloque? Bueno, pues la moda, en primer lugar, industria química, pescado y sus transformados. Esta partida, que yo sé que es importante para las empresas gallegas, va destinada casi en su totalidad a Georgia. Repito, y si vemos el dato del 2019, la duplicaba, estaríamos en torno a los 3 millones. Pero repito, Georgia es una entrada porque tiene acceso al mar, a través del Mar Negro, ¿no? Entonces podemos exportar a través de contenedores refrigerados, a través de contenedores marítimos y el acceso logístico es más fácil. En ocasiones estas exportaciones se quedan en el país y en otras ocasiones se reexportan a otros países de la región. Esto ocurre también con Armenia. Armenia es muy reexportador de productos, ¿no? Por tanto, tenerlo en cuenta que también Georgia, Azerbaiyán y Cáucaso es una zona potencial. Materiales de construcción ocuparía el siguiente lugar y nos gusta el comportamiento que ha tenido partidas como los animales vivos, que ha tenido ciertos picos durante el histórico de 2015,
equipos de protección y seguridad, que también ha tenido bastante buena aceptación, y tecnología de envase y embalaje, así como el hábitat, ¿no? O sea, son sectores que vemos que son dinámicos, que se exportan con regularidad desde 2015 y que creemos que sí que con un poquito más de acción comercial se podrían mejorar las cifras. Los productos importados desde Uzbekistán, productos químicos, conservas vegetales, frutos secos y algodón, prácticamente, ¿vale? Bueno, el COVID, ¿no? ¿Cómo nos ha afectado el COVID? Aquí os dejo simplemente una gráfica actualizada a día 11, a día 11 de abril, con el país que más tiene, que es Kazajstán, tiene 300.000 casos, ¿no? O sea, comparado con los más de, casi ya que estamos cerca de los 4 millones en España, en Francia y en UK, ¿no? Por tanto, otros países, incluso como Uzbekistán, ya se denominan COVID-free, ¿no? Las vacunas están funcionando muy bien, se están inoculando vacunas tanto China como Rusia a un nivel muy, muy fuerte. Kazajstán incluso ha absorbido la producción local de Sputnik en Kazajstán con una licencia rusa, y creemos que obviamente con estas cifras el COVID va a ser muy pronto historia en nuestra zona. Bueno, estos últimos 10 minutos lo voy a centrar en las oportunidades de negocio. Como podéis ver, he traído oportunidades de negocio que son comunes en Kazajstán y Uzbekistán y con muchas similitudes en el resto de países de la zona. Industria auxiliar de la agricultura, industria del procesamiento, construcción, minería, energía, moda y textil, renovables, farma y salud, industria química, gestión de residuos, turismo y multilaterales. Voy a ir muy rapidito con cada una de ellas. Bueno, agroalimentarios y bienes de consumo. En este sentido vemos que Kazajstán es un país más maduro, es un país que ya lleva 10 años haciendo negocios a un buen ritmo con países de Europa, entiende bien el producto gourmet, entiende bien el producto con valor añadido, es un buen consumidor de aceite, olivas, de vinos, especialmente más que en Uzbekistán, y de confectionery en general. También en Uzbekistán están empezando, bueno, Uzbekistán, como os he dicho antes, con su liberalización, obviamente está empezando a madurar esos canales de distribución. Por tanto, Kazajstán es un país potencial ya de inmediato porque tiene esos canales y ya consumen otros productos. Pero Uzbekistán está en ello, o sea, es el momento ideal para conseguir un buen importador, un buen distribuidor que apueste por el proyecto, ¿no? Por otro lado, en el tema de conservas de pescado, que sé que es importante para Alicia, un segundito, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué tenemos que decir en esto que es importante? Bueno, ¿qué ocurre con las conservas de pescado y el pescado congelado y en general con todo el producto de origen animal? Kazajstán pertenece a la Unión Aduanera. La Unión Aduanera está integrada por Rusia. Por ello, las sanciones que se impusieron a Rusia controlaba prácticamente la entrada de todos los productos de origen animal a toda la Unión Euroasiática, porque ellos tienen un organismo certificador que es el que se encarga de homologar aquellos centros de producción como mataderos u otros centros de producción con productos de origen animal para ser autorizados para la venta en el territorio ruso y de la Unión Aduanera. ¿Qué pasa? Que al tener la sanción con Rusia, esa lista, digamos, se borró. Todos aquellos que estaban homologados, que probablemente algunas empresas de las que están aquí ya exportaban a Rusia en su tiempo, ya no pueden exportar. Pero es que tampoco les sirve esa homologación pasada para la actual Unión Aduanera. Hay que sacarla de nuevo. ¿Qué ocurre? Pues bueno, aquí ocurre un poco que los exportadores españoles no están siendo proactivos en la gestión que tienen que hacer administrativa con los ministerios de los respectivos países para conseguir estas homologaciones. Es tan sencillo y tan difícil, ¿no?, como que inspectores de Kazajstán o de otro país de la Unión Aduanera, que en este caso sería, os recuerdo, Rusia en este caso no contaría, ¿no?, porque no es viable, pero en el resto sí, Bielorrusia, Kazajstán, Kirguistán y Armenia. Podemos sacar certificados para el resto de la Unión Aduanera. Lo único que necesitamos es que los inspectores vengan. ¿Qué pasa? Que los inspectores los tiene que pagar la empresa, porque el Ministerio de Agricultura de España no lo hace. Entonces, aquí empresas con recursos suficientes para empezar el proceso toman la iniciativa y se convierten en pioneros, porque a día de hoy prácticamente no hay empresas que puedan hacer exportaciones de este producto animal, porque todas ellas estaban certificadas con Rusia, pero con esta iniciativa, si lo quisieran hacer, podrían ser pioneros y competir directamente, ¿no? Aquí lo que tenemos que conseguir es
o crear un grupo de empresas de 2, 3, 4, 5 que juntas quieran invitar a ese inspector a España para que certifique sus plantas. Esto se podría hacer a través del Magrama del Ministerio de Agricultura de España, que mandaría el requerimiento al Ministerio de Agricultura, por ejemplo, de Kazajstán, y se podría organizar esta visita. Por tanto, está en vuestras manos poder exportar pescado a Kazajstán, ¿de acuerdo? Y por otro lado, Uzbekistán no tendría ningún tipo de limitación. Al no pertenecer a la Unión Aduanera, estamos libres para poder exportar sin ningún tipo de problema. Por tanto, el mercado uzbeco está abierto al 100%. La cosmética, en cuestión de bienes de consumo, cosmética, moda infantil, la moda infantil muy interesante, especialmente yo creo que Kazajstán, incluso más todavía que Uzbekistán, aunque tienen ambos unas tasas de natalidad enormes, y el sector lujo en Kazajstán funciona. En cuanto a la industria auxiliar de la agricultura, en este sentido, lo que más se está demandando sería la agricultura intensiva, o sea, agricultura bajo invernaderos, fertilizantes, accesorios y también consultoría. Hay muchos proyectos multilaterales en este sentido, con financiación del Banco Asiático, del Banco Mundial, del EBRD, que están fomentando la agricultura en estos mercados. La industria ganadera también es importante, tanto la alimentación animal como animales vivos, proyectos de granjas, productos de limpieza para estas plantas, también nos parece interesante, hay mucha demanda. La industria del procesamiento de alimentos igualmente, para la conservación, que aquí las empresas gallegas son tremendamente fuertes, separado y limpieza de frutas y hortalizas, transformación de cárnicos y almacenaje. La construcción, bueno, la construcción, esto es lo que llaman actualmente Tashkent City, es un proyecto enorme, millonario. Uzbekistán especialmente está transformando sus ciudades, está construyendo un centro de negocio, hoteles de 5 estrellas, está adaptándose a la demanda internacional de turismo, tanto en las ciudades principales como la capital, como en otras turísticas, y por tanto vemos un futuro muy prometedor de Uzbekistán en el sector de la construcción. Oportunidades en proyectos público-privados, también hay gran oportunidad en proyectos como energía renovable, transporte o aguas y hospitales. En el tema de la minería y energía, obviamente, al ser Kazajstán, esta bandera es de Kazajstán, disculpadme porque quizá os puedo hacer un lío. La bandera azul y amarilla del águila es de Kazajstán. Kazajstán tiene un gran potencial minero y petrolero, es su principal fuente de recursos y en ese sentido los proyectos no paran. Siempre hay proyectos importantes como construcción de unidades de turbinas, renovación de una refinería, renovación de la planta de ciclo combinado, etcétera, 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 ¿no? O sea, si sois empresas de EPC y empresas de minería, siempre hay proyectos millonarios en este sentido. Os dejo de todas formas la presentación para que podáis verlo si este es vuestro sector, ¿vale? Esta sería para Uzbekistán, esta bandera tricolor es la de Uzbekistán. Aquí igualmente en Uzbekistán hay grandes proyectos a día de hoy de ciclo combinado, de proyectos de mejoras de las instalaciones de la época soviética que necesitan ingeniería y empresas de EPC importantes de España. En cuanto a renovables, el objetivo es muy ambicioso, un 50% a 2050. También son proyectos que se están implantando a una velocidad muy buena. Kazajstán tiene ya un marco regulatorio maduro en energía renovable que le hace ya haber desarrollado más de 1 giga en el terreno. Organismos multilaterales como el EBRD o el IFC están detrás de estos proyectos dando garantía y bancabilidad a los proyectos. En Uzbekistán está habiendo un boom tremendo de la energía renovable. Se espera que de aquí a 2030 tengamos 5 gigas instalados entre solar y eólica. Ya son muchos los proyectos que están teniendo lugar. Aquí os dejo un listado de proyectos por todo el país de energía solar y eólica, muy interesante también este sector. El sector químico, como no podía ser de otra manera, y el petroquímico tiene un gran potencial en Kazajstán por sus recursos naturales, pero también vemos que en Uzbekistán se están abordando inversiones muy importantes en este sentido. Por tanto, aquellas empresas vinculadas al sector químico podéis tener grandes oportunidades. Sector farmacéutico, igualmente, ¿no? El sector farmacéutico y salud, por una parte el farmacéutico creemos que tiene mucho interés en Uzbekistán porque los registros son tremendamente sencillos, y por otra parte el sector salud de equipo médico hospitalario, pues bueno, ahora mismo hay un programa
de modernización del sistema sanitario de Kazajistán, que es increíble, que contempla 19 nuevos hospitales, 40 modernizaciones de hospitales, y tenemos ahora un proyecto del EBRD, de un hospital muy importante en Almaty que está generando mucho interés a nivel internacional. En la gestión de residuos, igualmente, tanto Kazajistán como Uzbekistán son países que están apostando. Obviamente, en este tipo de países llega con un poquito más de retraso que en los de Europa, ¿no?, y Occidente, pero ya lo ven. Y hay inversiones de cientos de millones previstas ya para los próximos años en gestión de residuos sólidos y residuos y gestión del agua. La moda y el textil, al ser principalmente Uzbekistán un país productor de algodón, pues bueno, tiene mucha demanda de todo aquello vinculado a la industria textil, ¿no? Tanto tintes como maquinaria, etcétera, etcétera, ¿no? Y como no, también la importación de la moda, ¿no? La importación de la moda sigue siendo un sector muy, muy importante en nuestra región, donde ya el grupo Inditex está totalmente implantado. El turismo, aquí, de entre los dos países, Kazajistán y Uzbekistán, sobre todo destacamos Uzbekistán, que tiene actualmente ciudades ya muy visitadas, que como digo, incluso la capital se está desarrollando muchísimo, pero también tiene un turismo de montaña tremendo. Han desarrollado ahora, junto a una empresa francesa, un complejo de esquí espectacular en Uzbekistán, ¿no?, para turismo de montaña. Bueno, y multilaterales, en Kazajistán. En Kazajistán los bancos principales son el Banco Mundial, el Banco Asiático y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. ¿Dónde han ido tradicionalmente los fondos? A transporte y almacenaje, a mejora del gobierno y de la banca, sector financiero, y infraestructuras de energía. ¿Dónde van a ir en el futuro? Según los planes de estos bancos para Kazajistán: transporte, agricultura, sanidad y proyectos sociales. En Uzbekistán, los bancos son los mismos, los más presentes: el ADB, el World Bank y el EBRD. ¿Dónde han ido los fondos tradicionalmente? En este caso ha ido más agricultura, infraestructura social y servicios, seguido de transporte y almacenaje. ¿Y dónde van a ir los fondos? Que es lo que nos interesa hoy, ¿no? Pues bueno, el Banco Asiático de Desarrollo, agua, agricultura, energía y salud. El Banco Mundial pone el foco en agricultura, salud, energía y educación. Y el EBRD en energía, agua y agricultura. Después tenemos otras agencias internacionales como la JICA japonesa, el GIS alemán, United Nations, etcétera, etcétera, que tienen su foco en energía, salud, agricultura o agua, ¿no? Y finalmente, ¿cómo podemos hacer negocios en estos mercados intentando evitar riesgo, ¿no? Guiarte por expertos, no vayas solo. Es un país donde importan realmente la influencia y saber quién es quién, y si quieres codearte con élites y tener una puerta abierta a un nivel alto, ¿no?, que te permita hacer negocio, es importante guiarte por expertos. Hay que tener paciencia, son mercados muy negociadores, hay que darle cariño, no es recomendable ver estos mercados como un país al que voy una vez, hago la venta y desaparezco. Le gusta tener esa relación. De hecho, son gente que al principio pueden parecer algo fría, pero después son muy, muy hospitalarias, y de hecho tienen mucho que ver con nosotros, con nuestra cultura española. Son muy hospitalarios, son gente que le gusta recibirnos. Os recomiendo llevar siempre intérprete, adaptarte a su forma de hacer las cosas. Probablemente os invitarán a comer, a beber, incluso a su casa, a cenar. Tenéis que aceptar, es muy importante estrechar esos lazos. La mejor ruta de transporte a día de hoy a nuestro mercado de Kazajistán y Uzbekistán concretamente sería a través de barco y tren. Esa sería la más económica, a través de puertos como Riga o San Petersburgo, y luego tren hasta Kazajistán o Uzbekistán. Y la más rápida, esa sería la más barata. La más rápida sería camión directo hasta el país, ¿no? Esto se hace bastante, cuando es un producto de valor añadido, cuando es urgente. En cuanto a la distribución y cesión de nuestra distribución, lo mejor es tener uno por país. No es habitual que un distribuidor kazajo distribuya en toda Asia Central, ni pasa igual con los uzbecos o con los del Cáucaso. Son muy de su país. En el Cáucaso puede pasar un poco más. Los georgianos sí que venden a Azerbaiyán y Armenia, los armenios a otros países, pero aquí lo ideal es tener un solo distribuidor por país, y tienes que elegirlo bien. Por eso es importante asesorarse. Y la forma de pago, la carta de crédito se utiliza muy poco, por tanto tenemos que intentar siempre que el 100% esté ya en nuestro banco antes de la salida. Si no es posible, no hay problema. Ellos aceptan
50%, 70% por adelantado y no suelen poner pegas. Por lo menos que cubráis vuestro proceso de producción y no tengáis pérdida, aunque como digo son buenos pagadores. ¿Cómo podemos hacer esto según nuestra experiencia? Bueno, con una estrategia a lo mejor de 5 pasos, de aquí a 12, 18 meses, normalmente las empresas tienen éxito. Parece todo un mundo, pero no es tan difícil, ¿no? Lo primero es ver si el producto tiene sentido, ¿no? Esto sería algo que podríamos hacer pues, con una llamada con vosotros, con una simple consulta. Oye, ¿crees que este producto tiene sentido? Sí, no. Vale, una vez que tenemos una cierta intuición o hemos recibido en algún momento una petición puntual de una cotización, algo así, ¿no? Tenemos una sensación de que puede haber éxito. Es importante hacer una agenda, ya sea presencial o virtual, para valorar esas oportunidades de negocio reales, ¿no? Hoy en día podemos hacerlo, bueno, precisamente tenemos una misión comercial planificada con la Cámara de Comercio que vamos a hacer en junio y por tanto os animo a que os apuntéis porque seguro que ahí vais a ver con claridad si tengo potencial o no. Una vez que veamos que tenemos éxito, lo que hay que ser es perseverante, intentar cerrar el acuerdo de distribución, intentar buscar apoyo para ese cierre del acuerdo de distribución o para ese cierre con el cliente final o con el partner para hacer proyectos, lo que sea. Intentar repetir esa acción como mínimo en un plazo de 6, 10 meses. A partir de ahí ya, normalmente, insisto, un 40% de empresas tienen éxito. Y después consolidar la red comercial. Es importante tener a alguien que hable ruso. Y si no tenemos a nadie, pues por lo menos que contemos con la posibilidad de contratar a alguien por horas. Hay muchos traductores freelance por estos países que están dispuestos a hacer esto súper barato. Nosotros incluso podemos facilitar algunos. Y sobre todo que le deis consistencia a esa estrategia que os puede ayudar a vender en todo el bloque de la antigua Unión Soviética, en todo el bloque euroasiático, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Bálticos, todos los países del Cáucaso, todos los países de Asia Central, o sea, nos vamos casi a 10, 12 países con un solo comercial que podemos gestionar, ¿no? Y finalmente, eso sí, tener en cuenta la jerarquía. La jerarquía para ellos tiene un gran valor, por tanto, si tenéis un distribuidor, aunque sea mucho menor que vuestra empresa, probablemente estaréis lidiando con el director general. Entonces, ellos esperan que en algún momento un director, a lo mejor no el director general, sino una gran compañía, pero sí que el director comercial vaya y de vez en cuando, una vez al año, tal, tengan una reunión formal donde ambos puedan hablar tú a tú, ¿no? Y esto lo valoran enormemente. Y yo creo que con estos pasos, la verdad, obviamente tienen un trabajo detrás. Nosotros, casi todas las empresas que han llevado este proceso a día de hoy están vendiendo con éxito y se han convertido estos países en uno de los más importantes para ellos, que es lo curioso, ¿no? Del mundo. Y bueno, sin más, espero que os haya gustado la presentación y estoy a vuestra disposición si tenéis algún tipo de pregunta. Muchísimas gracias. José Manuel, ¿está silenciado? ¿Puede ser? Bueno, mientras José Manuel... Muy buenos días de ahora, nuevo. ok, de Perdonad acuerdo. que estaba recuperando algunas de las preguntas que se hacían. La verdad es que muchas de ellas, por lo que veo, ya las has respondido en la exposición. Yo quisiera agradecerte la magnífica presentación, tremendamente Gracias. detallada, tremendamente fundamentada, bien fundamentada en datos, pero sin resultar en absoluto pesado. Y quería, desde luego, destacar un aspecto que has mencionado al principio y que a mí me parece quizá el más importante de todo esto. Tendemos a ver a estos países como lejos de todo y, al contrario, han sido siempre centrales. De hecho, ese eje que hay entre Urumqi y Bujara, a lo largo de las montañas de Pamir y demás, que ha sido la principal ruta de la seda desde hace milenios, ha sido siempre un eje de intercambio comercial tremendo. De hecho, cuando visitas estas ciudades te das cuenta de la tradición comercial. No hablo de la venta al detalle, que también, sino de la tradición de comercio internacional que tiene. Hay gente que lleva, hay familias que llevan ahí un par de milenios o tres
haciendo negocio entre Oriente y Occidente. Es decir, gente que se las sabe todas y que son buenos socios a la hora de distribuir. Voy a intentar resumir algunas de las preguntas. Había una fundamental primera que comentaba uno de los asistentes, si podrían disponer de la presentación que nos has hecho. Claro que sí. Perfecto. Y luego otra que nos preguntaba un poco acerca del idioma de trabajo habitual. Que me temo que el inglés todavía es limitado, aunque supongo que será el más frecuente. Pues mira, en ese sentido, José Manuel, nosotros siempre recomendamos que la primera reunión o los primeros acercamientos se lleve por nuestra parte apoyo en la traducción, incluso que traduzcamos una pequeña presentación corporativa. No hace falta traducir todo un catálogo con 1000 referencias, no es necesario, pero sí que traduzcamos una presentación corporativa, que llevemos a un intérprete con nosotros. Nosotros, vamos, eso lo ponemos siempre a la disposición de nuestros clientes, además con costes súper económicos, nada de costes de traducción por las nubes, ¿no? Porque son importantes para la traducción. No podemos tener la traducción y la interpretación como una barrera para poder hacer negocios. Entonces, no hace falta tener el mejor intérprete del mundo, que sea traductor simultáneo, que cobre 1000 euros la hora. No, aquí lo importante es entenderse. Pero sí que es importante en la primera reunión llevar todas estas herramientas, porque la jerarquía, como digo, es importante. Y en esta primera reunión, el que va a tomar la decisión va a ser una persona más senior, que probablemente no domine el idioma, ¿no? Esto no significa que después de esa primera reunión, a partir de ahí ya tengamos cargos intermedios en departamentos de compra o de importación que ya resuelvan todos los problemas en inglés, que ya tengan gente de un nivel intermedio que hable con nosotros perfectamente. Pero ese primer approach hay que hacerlo necesariamente en ruso. Luego hay una serie de preguntas acerca del sector agroalimentario que voy a intentar resumir en una sola porque yo creo que están relacionadas. Por un lado, dice Juan Santos que la experiencia que tiene es que son compradores que van a productos de bajo precio y que competimos con países con costes de producción mucho más bajos, sobre todo en el sector del pescado. Y también otro espectador, en este caso no tengo su nombre, habla de que la falta de exportaciones del sector alimentario a Kazajstán se pudiese deber a diferencias culturales. Bueno, ambas preguntas o afirmaciones más bien tienen que ver, o sea, están bien fundamentadas, ¿no? Por una parte, en el tema de las conservas de pescado, competimos con Rusia y Ucrania y Bielorrusia, ¿no? Ellos hacen, obviamente, imaginaos la historia, ¿no? O sea, la historia de la Unión Soviética. O sea, los kazajos han formado parte de la Unión Soviética, los uzbecos también, y tradicionalmente han consumido un tipo de producto, que es el que se fabricaba en Rusia, Bielorrusia y Ucrania, porque era el que les llegaba necesariamente y únicamente. No había otra opción. Entonces, obviamente, ha creado hábitos de consumo muy claros. Obviamente los costes son menores, pero obviamente también la calidad es mucho peor que la que nosotros podemos exportar. Entonces, no hay que pensar en competir con ese tipo de producto. Ahí no vamos a jugar. Yo ya os digo que es tremendamente difícil competir con un importador que se dedica a trabajar con ese tipo de marcas. Lo que tenemos que hacer es intentar trabajar con tiendas gourmet, con supermercados de alto nivel adquisitivo y que se enfoquen a personal rico, o sea, a consumidor rico, que lo hay y mucho. O sea, realmente Kazajstán y Uzbekistán hay gente muy, muy rica. Pues nosotros tenemos que buscar el canal para que le llegue a esa persona nuestro producto, al igual que el sector horeca, ¿no? Se espera que con todo el desarrollo turístico que va a tener Uzbekistán en los próximos años, cada día haya más turistas internacionales, europeos, de todo el mundo, y querrán tener producto de calidad. No se van a querer comer una conserva bielorrusa, que oye, yo lo respeto, pero realmente no le vas a poner a una persona italiana o a un americano una conserva bielorrusa, porque yo me las he comido muchas veces y no es lo que nosotros tenemos en mente de una conserva de pescado, ¿no? Entonces, tenemos que crear esos canales de productos gourmet, de calidad, nuestro nicho de mercado. Ahí tenemos que estar. Es donde están otros países como nosotros. Francia, Italia, otros países competidores están ahí, lo tienen copado. Bueno, nosotros es cuestión de trabajar y quitarle cuota de mercado. Y por otro lado, el cultural, ¿no? Era la otra afirmación. Hábitos de consumo, el tema cultural, obviamente. El agroalimentario
nuestro de dieta mediterránea no es el mismo que ellos tienen. Pero eso no significa que el kazajo cada día más viaje, conozca, quiera parecerse más a Occidente. Antes era imposible encontrar un Starbucks o un McDonald's y ahora los hay por todas partes. Antes era imposible encontrar una cafetería tradicional y ahora mismo hay cafeterías por todas partes, con terrazas, la gente va por la calle con un vaso de estos de cartón bebiéndoselo al estilo neoyorquino. Ellos ven Netflix, igual que nosotros, ven hábitos de Occidente y los quieren imitar. Y por tanto también buscan restaurantes de mayor calidad, poco a poco se va generando una restauración muy potente. Especialmente ahora en Uzbekistán están predominando los restaurantes y ayer, como decíamos, ¿verdad, José Manuel? Esos coches, esos cochazos, esos grandes carros, por ejemplo, los Lexus estos que yo los veo muchísimo por allí, que son enormes, que todavía no he visto ninguno por España. Sí, esos basados en el Toyota Land Cruiser, que son 5 metros de largo, 2 de ancho. Claro, esa gente viaja, esa gente no se pasa el año entero en Uzbekistán ni en Kazajstán, ¿no? Esa gente huye del invierno de Kazajstán y se va a la Costa Brava o se va a Marbella y ellos quieren comer lo mismo en su ciudad cuando vuelven. Ahí es donde está nuestra oportunidad para el agroalimentario y eso es lo que nosotros queremos defender. Hay dos preguntas, una que yo creo que ya has respondido, si la conserva rusa domina el mercado, obviamente en volumen sí por cuestiones, pero sobre todo rusa, bielorrusa probablemente. Y preguntan también el mismo ponente, el mismo espectador, si son mercados de consumo más de carne que de pescado y si el hecho de trabajar ya en Rusia supone alguna ventaja. Sí, totalmente. Para nosotros, bueno, si trabaja en Rusia significa que puede superar prácticamente cualquier barrera que pueda encontrar. Y aparte, es una muestra muy, muy buena para saber que puede tener éxito en nuestros países, porque en general, nosotros siempre, una de nuestras preguntas en nuestros diagnósticos de empresas que quieren exportar en la zona es, ¿has tenido alguna experiencia con algún país de la antigua Unión Soviética? Para nosotros es clave. Si has conseguido exportar a Rusia, tienes muchas posibilidades de que tu producto pueda funcionar en los otros países. Eso seguro. La otra pregunta, ¿cuál era? Que se me ha ido de la cabeza. Sí, no era si eran más de carne que de pescado. Sí, eso, exactamente, sí. Son países, obviamente, más de carne, ¿no? Al no tener acceso al mar abierto, al no tener una cultura, ¿no?, tradicional de pesca, sí. Pero cada día más el pescado está entrando, ¿no? El número de piscifactorías que se están construyendo es muy grande. Las cifras de importación de pescado crecen cada año. Y al igual que antes nadie consumía vino porque se tomaban un vodka, pues a día de hoy cada día más consumen pescado y cada día más lo vemos en los menús de los restaurantes. Obviamente la logística es un hándicap. Casi todo lo que tenemos en Kazajistán a día de hoy es pescado congelado tradicional, como puede ser el salmón o la merluza, ¿no? O tipo de productos que se venden a nivel internacional congelado y que se encuentran en los... bueno, y también la trucha se consume mucho, ¿no? Pero eso no quita, como digo, que cada día más busquen alternativas, pero la tenemos que hacer llegar, ¿no? Eso es algo que hay que pelear. Hay una pregunta, antes de pasar ya a otros sectores, hay una que nos hace Alfredo Molares, es de cuál o cuáles son las religiones predominantes. Yo supongo que será el Islam, aunque me consta que son sociedades bastante laicas, las que digamos que no se aplica, no tiene nada que ver con países árabes Correcto. del Golfo y demás. La gente bebe, vamos, he visto que la gente bebe Totalmente. bastante. Es un musulmán personalizado a la cultura soviética, un poco, ¿no? Podemos decir, porque es cierto que el cerdo, por ejemplo, vamos a diferenciarlo, ¿no? Kazajistán y Uzbekistán, vamos a focalizarnos ahí. Kazajistán es mucho más laxo en la práctica de la religión, aparte todavía hay un porcentaje elevado de gente ortodoxa, por tanto, el cerdo tiene su cabida, e incluso nosotros hemos apoyado a empresas muy importantes de jamón a vender jamón a estos mercados, antes de las prohibiciones de Rusia, ¿no? Ya después un poco todo se complicó. Pero el cárnico de cerdo, digamos que sería para mí lo que más dificultad tiene, ¿no? Porque en el fondo ellos consideran que beberse un vino, una cerveza o un vodka
tampoco es tan pecado como lo es comer cerdo, ¿sabes? Ellos piensan así, ¿no? Entonces, el cerdo tiene peor entrada, tiene su nicho, pero peor, pero el alcohol está muy generalizado. O sea, actualmente en Kazajstán, que sería un país más relajado que Uzbekistán es un poquito más practicante, se toman las cosas un poco más en serio. En este sentido, suelen llevar, hay más mujeres con pañuelo, ¿no? Por ejemplo, esto no ocurre en Kazajstán. En Kazajstán es súper raro encontrar una mujer con velo, es muy difícil, ¿no? Pero en Uzbekistán se ve un poco más, la gente suele ir a rezar, en Uzbekistán, en Kazajstán muy poco, ¿no? Por ejemplo, el Ramadán, nosotros seguimos haciendo proyectos en Ramadán. El Ramadán no es un hándicap en otros países. Hay otros países donde en Ramadán se para todo, en los otros no. Eso es una forma de llevar la religión de otra manera. Pero el tema del alcohol, vino u otros productos alcohólicos, funcionan bastante bien, la verdad. No, y luego, aparte, supongo que el cerdo es una cuestión cultural. Ellos son pastores tradicionalmente de ovejas, cabras y vacas, y no es una tradición criar cerdo. Quiero No, decir, no, no, no es desde tradición. tiempos inmemoriales siempre ha sido así. Sí. Hay un par de preguntas interesantes aquí sobre, por un lado, Tomás nos dice que representa una empresa que fabrica invernaderos, que han hecho ya alguna exportación puntual al Mati, y que le gustaría tener una idea general de las oportunidades que habría para este sector y cuál es la competencia. Mira, en el tema de invernadero nosotros lo seguimos muchísimo porque tenemos una relación muy estrecha con los principales fabricantes de invernaderos de España, porque son clientes habituales nuestros, nos requieren agendas de negocio y tal, porque es una zona muy activa. Entonces, el sector de industria auxiliar de la agricultura, especialmente la de invernaderos, Kazajistán y Uzbekistán siempre tienen oportunidades. Bueno, Uzbekistán, el boom de la agricultura de Uzbekistán es tremendo. Tened en cuenta que con la prohibición, el embargo ruso, ¿no? Se prohibieron las exportaciones de tanto origen animal como frescos. Entonces, toda la exportación española de fruta y verdura, hortalizas, se paró. Esto ha convertido a Uzbekistán, que es un país con un clima muy similar al nuestro, tiene un verano largo y tiene muchas horas de calor, un clima muy suave, ha convertido a Uzbekistán en el epicentro de la agricultura en toda la región. Uzbekistán ha quintuplicado sus exportaciones de fruta y hortalizas en los últimos 3 años. Y su principal destino de exportación ha sido Rusia. Obviamente, para tú producir cada vez más, tienes que construir invernaderos. Entonces, ¿qué pasa con el invernadero? El invernadero, especialmente en Uzbekistán, tiene una competencia de baja calidad, que sería la china, que está bastante presente, o la iraní, que también hace competencia a la española. Después tenemos una tecnología más o menos similar a la nuestra, que es la coreana y la turca, con los que competimos, que ahí, si apretamos los precios, podemos competir con ellos directamente. Y después está la holandesa, que en el caso de Uzbekistán tiene muy poca presencia porque está más adaptada para climas muy duros, ¿no? Esto, entonces, ahí tenemos que competir con ellos, con los turcos, con los coreanos. Y hay opciones, porque son miles de hectáreas de invernaderos las que están previstas construir. Por tanto, invernaderos tienen un potencial brutal. Y para Kazajstán, aquí sí tendríamos opciones en el sur de Kazajstán, porque el norte lo tienen copado los holandeses, porque en la zona norte es Siberia. Extremo, sí, y ahí la confianza la tienen ganada los productores holandeses. Pero en ambos países la producción, el autoconsumo, la mayor producción nacional es una prioridad y están dando muchísimo dinero a los gobiernos para este sentido. O sea que si es fabricante de invernaderos, le diría que es apuntar a la misión directamente. Tenemos 2 preguntas más sobre otros 2 mercados. Por un lado, nos preguntan sobre Patricia González, sobre las exportaciones de moda, qué tipo de producto es el más demandado, y por otro lado nos preguntan también acerca de las posibilidades perdón, el potencial de exportación de materiales de construcción a Uzbekistán. Vale, referente a moda.
A ver, principalmente, por separar los países rápidamente, en Kazajstán está prácticamente, el grupo Inditex está por todas partes. Todos los centros comerciales del país tienen el grupo Inditex con todas sus diferentes marcas. Está también Cortefiel, está Mango, en fin, está prácticamente, está H&M, todas las grandes están en el país, en los grandes centros comerciales. Por tanto, entendemos que la moda europea gusta, es la habitual, ¿no? Por otra parte, la moda infantil también se demanda muchísimo. Como digo, tienen ese complejo de la Unión Soviética donde no tenían nada y ahora se lo quieren dar todo a sus hijos. Pues esto está pasando habitualmente con los juguetes, con la moda infantil tal. Y también el calzado es muy importante. El calzado se exporta muy bien, casi todas las marcas importantes de calzado españolas están ya presentes allí con distribuidores, importadores oficiales, exclusivos y demás. En Uzbekistán todo esto está gestándose, está en proceso, ¿no? De hecho, es el momento, porque yo siempre soy creyente de que ya las cosas, cuando ya existe el mercado, cuando ya exporta todo el mundo, cuando ya está fuera, ¿no? Entonces, ahora es el momento de Uzbekistán, ¿no? Ahora es el momento de intentarlo, porque todo eso que va a pasar en Kazajstán, es que Kazajstán es un reflejo de lo que va a ser Uzbekistán de aquí a 3, 4, 5 años, ¿no? Vale, y la materia de construcción. Materiales de construcción. Materiales de construcción, como digo, Uzbekistán principalmente. Nosotros tenemos, o sea, tradicionalmente durante estos 10 años siempre hemos tenido oportunidades en productos vinculados a la industria de la construcción y a los materiales de construcción. Aquí lo que sí que es importante es que tengamos productos diferenciados, de valor añadido. Si queremos vender un producto barato que no tiene mucho valor añadido o tecnología detrás, probablemente lo compren a los chinos, a los rusos o a los turcos. Entonces, mejor no intentarlo. Pero si tenemos cosas especiales, pinturas especiales, pigmentos especiales, cerámica, sanitarios, etcétera, etcétera, interesantes, ya sean diseño o calidades, siempre hay un nicho de mercado importante. El producto español es muy demandado. En precio funciona muy bien porque competimos con otros europeos y nosotros solemos posicionarnos mejor. Y habitualmente es una de los sectores que mejores resultados da, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula de entrada? Bueno, tanto distribuidores e importadores locales como ir directamente a grandes constructoras, ¿no? Que aparte lo tenemos bastante fácil porque hay 4, 5, 6 key players en cada país que lo absorben todo y tienen incluso departamentos de compra especializados que directamente te hacen la compra. Y ya creo que para terminar hay una serie de preguntas de un espectador que pregunta acerca del nivel tecnológico que tienen las fábricas de alimentos, qué tipo de equipamiento utilizan. Pues, dice que su producción y por tanto los controles sanitarios están más orientados hacia el mercado doméstico probablemente. Y si hay fabricantes de envases metálicos en todos sus países o importan desde Rusia principalmente. Bueno, esa es una buena pregunta. Nosotros en este sector, sorprendentemente, tampoco hemos tenido demasiadas peticiones. Por lo habitual, el nivel tecnológico de las plantas de producción de todos estos mercados es bajo. O sea, no tienen unos sistemas muy tecnológicos localmente. Los fabricantes, por lo general, brillan por su ausencia y en este caso el tema de envasado y embalaje es un sector importante que se está desarrollando mucho. En el tema en este caso sería la conserva metálica, sí que es cierto que se importa mucho desde Rusia. Ahora mismo creo que podríamos tener en torno a 1 o 2 fabricantes a nivel regional de este tipo de productos. No conocemos más, la verdad. No sería lo habitual. Es un país, de Kazajstán especialmente, plenamente importador, desafortunadamente. Entonces está en esa creación de la industria. Por tanto, una empresa que tenga el know-how, una empresa que sepa cómo hacer las cosas en este sentido, tiene mucho potencial en Kazajstán porque puede desarrollar conjuntamente con un socio local todo ese tipo de proyectos que aquí conocemos perfectamente. Entonces, o sea, por los datos y por lo que es el tejido empresarial actual, te diría que sí que tiene mucho sentido para una empresa que se dedica a este sector de embalaje o de conserva, el ir a Kazajstán y explorar posibilidades, ¿no? Eso sí,
si hablamos de inversiones millonarias, no va a ser tan sencillo, ¿no? Habría que ver de qué tipo de planta hablamos, de qué dimensión, qué vamos a aportar al país. O sea, ir con un gran proyecto de decenas de millones no es tan sencillo llevarlo a cabo, ¿no? Aunque hay casos de éxito en ese sentido. ¿Qué más me preguntabas, Y José Manuel? yo creo que era todo, pero hay una cuestión que acaba de llegar al momentito. Si preguntas sobre el grado de familiarización de las empresas de Kazajstán y Uzbekistán con la transformación digital y Sí, qué claro, industrias o sí. sectores Que están he visto trabajando más en este terreno. he leído la pregunta, pero no me la has dicho tú, pero la he leído en el chat. Sí, el tema de la transformación digital es un sector, es que realmente en todo el mundo estamos teniendo este boom, ¿no? Y especialmente ahora con el COVID. Entonces, nosotros lo estamos viendo de forma muy intensa, porque el grado de digitalización de las cosas en nuestros mercados era mucho menor que el que teníamos aquí en España, ¿no? Pero estamos viendo cómo se están poniendo las pilas a un nivel rapidísimo. El e-commerce, comercio digital está creciendo enormemente, las empresas están digitalizando. Era muy frecuente hace 2 o 3 años que nosotros cuando hacíamos agendas con Uzbekistán, por ejemplo, porque Kazajistán sí que está más avanzado en este sentido. Funciona muy bien Internet en Kazajstán, lleva otro ritmo, ¿no? Obviamente como el desarrollo, pero en Uzbekistán todo iba peor, ¿no? O sea, en este sentido, ¿no? Las empresas incluso de taxis ya estaban implantadas en Kazajstán, Uber, el Yandex Taxi, ¿no? Que es la rusa, funcionaba todo perfectamente. En Kazajstán siempre ha ido un poco por detrás, pero ya están las aplicaciones estas de movilidad, empiezan a haber plataformas de e-commerce a un nivel muy interesante y sobre todo quieren subirse al carro, ¿no? de la digitalización. Nosotros lo vemos, están dando muchísimo dinero a los organismos multilaterales en este sentido también para ayudarles a digitalizarse y honestamente creemos que es un sector que va a seguir creciendo por sentido común y porque lo estamos viendo, vamos. Luego hay una pregunta que nos hace Tomás acerca de los detalles de la misión comercial. Los detalles de la misión comercial yo creo que los trataremos de manera ya individual con cada una de las empresas participantes, tanto mis compañeras del Departamento de Comercio Exterior como el resto de miembros de la Cámara, ya iremos tratando de cada una de ellas. Y creo que me dejaba una. José Manuel, en todo ¿Sí? caso, por clarificar un poco la estructura que tendría la misión comercial, en principio lo que planteamos es una misión comercial Kazajstán-Uzbekistán, donde intentaríamos abordar digitalmente, porque sería un formato digital. No creemos que todavía estemos preparados para viajar, ¿no? A estos países. Hay un cierto riesgo. Yo preferiría que esperáramos un poco más. Entonces, el planteamiento sería conseguir entre 10 y 15 reuniones en cada mercado, ponernos un objetivo de ese tipo para cada país. Intentaríamos identificar los key players y los perfiles que ellos nos van a solicitar en ambos países. Haríamos un formato de reunión a 3 partes, porque tendríamos a la parte, la empresa española, la empresa kazaja y una intérprete durante las reuniones. Ese intérprete no sería necesario si ellos disponen de una empresa que hable, o sea, de una persona que hable ruso, y para que la comunicación fluya, ¿no? Y en ese sentido, pues intentaremos hacer el máximo número de reuniones posible, ¿no? En esa línea. Muy bien. Y creo que me quedaba una cuestión que planteaba Carlos García, aunque yo creo que está parcialmente respondida en tu exposición, acerca de la logística. Dice que al tratarse de países interiores y alejados de puertos y costas, eh, bueno, que la mayor parte de las importaciones se realizan por vía aérea, ya lo contestaste tú. De todos modos, tengo que decir que, aunque Kazajstán tiene costa con el Mar Caspio, que sorprendentemente a través del enlace Volga-Don tiene acceso al mar Negro y al mar Mediterráneo. Hay gabarrones que hacen transporte sobre todo de graneles. Es cierto que no porta contenedores, pero en graneles, de hecho, buena parte de las exportaciones de trigo se hacen por vía marítima, a pesar de ser países geográficamente, Sí, que sí, sí, asociamos geográficamente con el interior. Pero exactamente. yo creo que el ferrocarril tiene un peso muy grande en estos países en el transporte de contenedores, por lo que Sí, tengo sí. entendido.
Totalmente, totalmente. De hecho, la vía tradicional más económica, como hemos dicho antes, es la multimodal, mar y tren. Es cierto lo que dice también el asistente, porque el transporte aéreo, especialmente cuando se trata de poco volumen, valor añadido, valor. Por ejemplo, si hablamos de producto refrigerado, producto congelado, muchas veces, si tienes por ejemplo, un supermercado gourmet de nicho, o sea, nosotros hemos visto hasta peces vivos allí. O sea, decimos, ¿cómo ha llegado esto aquí, no? O sea, fresco, ¿no? Totalmente fresco, pero fresco que está vivo. Bueno, pues eso al final, yo no sé cómo lo hacen, pero al final llega a todo, ¿no? Y el producto congelado llega habitualmente, incluso la fruta fresca. O sea, hay tránsito constante de aviones entre España y Kazajstán con el envío de cítricos y de algunas frutas que allí no se pueden conseguir, ¿no? Si hay gente que la paga, se llega, ¿no? Esa es la conclusión, ¿no? Pasa que, claro, tenemos que hablar en general de lo más común. Lo más común era el avión, o sea, el barco y el tren. Y luego ya creo que nos ha entrado una última pregunta que nos plantean sobre si las certificaciones para maquinaria es la EAC rusa o si se acepta la CE europea. Depende para qué, ¿no? Por ejemplo, si hablamos para una máquina o un equipo que va en un tren, ¿no? Pues ahí te piden la certificación GOST rusa, ¿no? Pero si hablamos de un producto o un material de construcción o alguna maquinaria que, bueno, habitual, normal, con un certificado europeo tendría, una máquina herramienta, ¿no? Por ejemplo, por decirte algo, con un certificado europeo tendría suficiente, ¿no? Serían algunos concretos para temas muy sensibles que tienen que ver sobre todo con el transporte de personas y demás. Muy bien, pues yo creo que hemos respondido a todas las preguntas. Vuelvo a reiterar mi felicitación porque es una presentación magnífica que nos encargaremos de hacer llegar a todos los asistentes. Y Muchas gracias, nada, Manuel. desde aquí volver a agradecer a todos los espectadores su atención y animarles a que conozcan mejor estos mercados y a que cada vez intentemos expandir el crecimiento geográfico. Yo recuerdo de hace años que trabajé en una multinacional americana y siempre nos decían que el crecimiento geográfico es el que tiene un coste menor, porque simplemente por estar presente en un mercado ya tienes una mínima, aunque sea una mínima, mínimo porcentaje de ese mercado. Y a veces crecer por encima de determinados niveles en mercados más consolidados se hace ya muy difícil en relación coste-beneficio. Muchísimas gracias a todos y nada, esperamos verlos pronto en próximas jornadas de la Cámara. Muchas gracias, José Manuel. Gracias a Muchas todos. gracias a todos los asistentes. Esperamos veros por nuestros mercados. Chao.